Estamos en la epístola de San Judas, continuando en nuestro segundo mensaje del llamado a la perseverancia, parte 2, donde continuamos en la meditación de cómo es necesario el perseverar. Y obviamente tenemos dentro de la congregación varios ejemplos y varias razones para meditar en qué tan importante es perseverar, ¿verdad? ¿Cómo se persevera cuando estamos en una congregación pequeña o disminuyendo? ¿O cómo se persevera o cómo perseveran los cristianos en una situación donde parece que todo se está desmoronando alrededor de ellos? Continuaremos, pero primero leamos juntos del versículo 17 al 25, los últimos versículos de esta epístola. El 17 al 25, leamos. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra inerrante e infalible de Dios: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo el tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por permitirnos un domingo más para estudiar y meditar en las grandezas de tu palabra. Señor, te pedimos claridad dada por tu Espíritu Santo para mí, para explicar y expositar tu palabra claramente. Te pedimos, Señor, que por tu mismo Espíritu Santo nos des a nosotros ojos que ven tu palabra, oídos que oigan tu palabra y mentes y corazones que guarden tu palabra. Y, Señor, que tu Espíritu Santo ponga dentro de nosotros un fuego para ser hacedores, no simplemente oidores de tu palabra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Estábamos en el versículo 19 la semana pasada. Estábamos empezando en el versículo 19. Pero estamos hablando de qué se hace en los últimos tiempos. Porque la verdad es que muchas veces es desesperante. ¿Qué se hace? ¿Cómo podemos? Y la verdad es que no podemos. Solo se puede. Por eso termina en la bendición Judas diciendo: y a aquel que es, al que puede, al que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo. No podemos. Pero lo que sí tenemos es la palabra de Dios, la misma palabra que nos ha dado claramente. ¿Cómo se ve un hijo de Dios? ¿Cómo se ve un apóstata?
cómo se ve alguien falso y nos presenta claramente cómo los ve Dios. ¿Cómo ve Dios a aquellos que dicen, soy cristiano, pero no hay fruto del amor de Dios, fruto de obediencia de Dios? Y eso no es por palabra de el pastor que está aquí, sino las palabras de Cristo. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. ¿Y qué se hace cuando el tío o la tía Lupita no quiere esto? Y el consejo que da Judas dice, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y pasamos el tiempo la semana pasada meditando en esa realidad. No se sorprendan. Y esa es la declaración de todos. No se sorprendan, dice Pedro. No sean sorprendidos cuando vengan los fuegos de la tribulación, porque Dios los está probando. Cristo mismo dice, no se sorprendan cuando vean a los lobos disfrazados como ovejas. No se sorprendan cuando vean que de entre ustedes saldrá ese tipo de gente. Les he dicho que yo leo más de un plan bíblico, de lectura bíblica en el año. A mí me encanta, no por vanagloria, sino simplemente porque me gusta el leer la palabra de Dios. Y tengo varios planes. Tengo un plan que es el plan de 90 días, donde se supone, ¿verdad? Si lo hago correctamente, leo la Biblia completa en 90 días, que es un poco menos de 3 meses. Y estoy en eso, y estaba en Deuteronomio, que es la segunda pasada de la ley, y escuchar a Moisés decir lo mismo. Claro, prediqué de cómo es que nuestro Señor Jesucristo lo dice, y de cómo es que Pablo lo dice, cómo es que Pedro lo dice, cómo es que Santiago lo dice, cómo es que Judas lo dice. No se sorprenden, no sean sorprendidos cuando estas cosas sucedan, porque ya fueron advertidos. Cristo mismo le dijo a los apóstoles, y ellos lo escribieron para que nosotros no estuviéramos sorprendidos. Miren, ese señor que dijo que era cristiano por 15 años y nada más vino 2 o 3 veces al año, mira, ahora anda de adúltero. ¡Qué sorpresa! Claro que no. Pero muy interesantemente vi cómo es que Moisés dice lo mismo. Hablándole a la gente de Israel antes de entrar, dice, sé que de entre ustedes van a crecer aquellos que no obedecerán. Van a haber falsos profetas. Es la realidad de toda la gente de Dios. Y nosotros tenemos que realizar esto. ¿Qué es lo que decían? Que en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras ¿qué? Sus propias pasiones. Pero ahí no termina, ¿verdad? Fuera ahí, ¿verdad? Yo hago lo que yo quiero. Esto es más santo. Está mejor el predicador de YouTube que usted, pastor. Gloria a Dios. Pero no puede pastorearlo. Habla mejor español el pastor Pepe Mendoza, que es un buen pastor. El pastor Pepe Mendoza era el que está haciendo la voz del Dr. Sproul en las primeras traducciones de Reformando la Mente, ¿verdad? No, me gusta mejor escuchar al pastor Pepe Mendoza porque él habla el español mejor que su casi Spanglish que habla usted, pastor. Pues tal vez es cierto. Predico a lo mejor de mi capacidad y tal vez mi capacidad no es la mejor. Pero tales personas buscan donde obedecer fielmente. Sin embargo, en la palabra de Dios es blanco y negro. Obediencia o desobediencia. Justicia o impiedad. Y esto es presentado de esta manera. Acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. No son pasiones neutrales, no son pasiones justas, son pasiones impías. Pero no termina la explicación ahí, Judas. Y como mencioné la semana pasada, esta es la última vez, empezando de la última parte del versículo, del versículo 18 y el versículo 19. Es la última vez en esta epístola donde Judas menciona a los impíos en medio de mencionar qué hacemos los fieles a Dios. Y no termina con decir: miren, las pasiones que ellos siguen son impías. Que tú quieras pensar mejor. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios nos dice: piensa mejor de un hermano que de ti mismo. Piénsalo mejor. El amor cree, ¿verdad? Creemos. Si un hermano nos dice: hermano, es que los últimos 3 meses han sido sumamente difíciles para nuestra familia, tuve que poner tiempo extra, tuve que hacer esto, y por causa de eso, honestamente, se me fue. Y perdón, pero no se preocupe, empezando de hoy por delante vamos a continuar. Creemos eso. Igual, cuando viene alguien, dice: yo vengo de Florida, pero soy hermano en Cristo. ¿Qué información tenemos nosotros de esta persona? Ninguna, ¿verdad? No sabemos quién es él, de Adán. Pero su profesión es: hermanos, yo soy cristiano; hermanas, yo soy cristiana. Vengo aquí a adorar. Amén, bienvenido. Cree lo mejor. Pero cuando hay fruto, al contrario, es una situación completamente diferente. Lo que ellos siguen son pasiones impías. Continúa diciendo: estos son los que causan divisiones. Son peleoneros. No nada más burladores, sino peleoneros. Causan divisiones. ¿Sí se acuerdan las muchas veces que hemos hablado de ese versículo que dice: no permitan que crezca una raíz para envenenar? No permitan que haya un poquito de levadura. Estos versículos, ¿verdad? Y muchas veces no nos ponemos a pensar qué es lo que significa cuando nos dice: no permitan que crezca una raíz de amargura entre vosotros. Pues primero que nada, si cada uno de nosotros somos plantados en el jardín del Señor y cada uno de nosotros necesitamos ser nutridos, ¿verdad? Que para nosotros la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Esta gente está aquí como raíz de amargura, tomando y tomando y tomando lo que se supone que debería de ser para los hijos de Dios, y el único fruto que dan es amargura. O como vimos en 2 de Pedro, es espuma. No dan buen fruto, causan divisiones. Más que eso, son individuos mundanos. Y por si acaso no es suficientemente claro el llamar a alguien mundano, vamos a aclararlo un poquito más. Dice Judas: que no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu Santo. No son tus hermanos, no son tus hermanas en Cristo, son mundanos que siguen sus pasiones impías. Dice Martín Lutero, ha tocado Pedro en lo que Pedro habló cuando estaba hablando de aquellos que secretamente vienen a traer sectos pestilentes. Esta gente viene y se separa de entre ellos, dividen la unidad que está en la fe y no permiten el estado ordinario del cristiano o de la respuesta cristiana, que es simplemente el servirnos los unos a los otros. Pero ellos saltan sus propios lugares. Pretenden servir a Dios
a través de estas maneras. Aparte de eso, son sensuales y brutos. Hombres que no tienen entendimiento ni espíritu, como cualquier animal. Lo que caminan en su razonamiento natural, mentalidad carnal. No tienen la palabra de Dios por la cual juzgarse a sí mismo o por la cual vivir. Este es el estado de los apóstatas. Y como hemos pasado tanto tiempo, tenemos que entenderlo. Llegar a donde llamamos claramente a alguien apóstata, falso maestro, nunca debería de ser para nosotros algo ligero. Siempre debería de venir con un millar de escudriñación y discernimiento de la palabra de Dios. Porque el declarar tal juicio es el llamar a tal persona murmurador, seguidor de pasiones impías, causador de divisiones, impío, mundano y no regenerado. Pero eso es lo que son claramente los impíos carnales. No piensan conforme a la palabra de Dios, no razonan con la autoridad de la palabra de Dios, sino conforme a su propia y sus propias pasiones impías. Judas nos trae en una manera concisa en este versículo, en el versículo 19, 3 características de ellos. No es que no existan otras o que Pedro no había describido otras o que no podamos encontrar otras empezando en el versículo 1 por delante, sino que aquí vemos 3 características que describen qué tipo de gente son. Son aquellos que claramente causan divisiones. Causan divisiones. Pensamos, por ejemplo, si quieren pueden ir ahí en Primera de Corintios, capítulo 11. Esto lo leemos cada domingo. Estamos en este capítulo cada domingo para la cena del Señor. Causan divisiones y pensamos, ay, ciertamente no. Pero sí, si estamos pensando en aquellos que son impíos, que siguen pasiones carnales, que no son, ¿verdad? Pablo ya estaba dando la advertencia cuando estaba hablando de la cena del Señor. Él dice en el versículo 19, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Sería increíble, absolutamente increíble el creer que en una iglesia donde hay gentes que aman a Dios, que siguen en pos del Señor, que quieren lo que Dios quiere, que lloran viendo sus propias imperfecciones y pecados ante el Señor, que en tal iglesia no existen los apóstatas. Pero la realidad es que no hay ningún ambiente donde no pueden existir. Son como los hongos, pero un hongo en particular que puede crecer en cualquier ambiente. Caliente, frío, tibio, no importa. Ahí están y ahí crecen. Y ahí dan sus peligrosas, como dijo Pedro, cataclísmicas doctrinas carnales. ¿A quiénes? A los bebés en Cristo, a los débiles en Cristo, que se supone que tienen que estar guardados por los maduros en Cristo, que se supone que deben ser disciplinados,
exhortados por los maduros en Cristo. Pero la realidad que la palabra de Dios nos presenta es diferente. Hay apóstatas. Y el tamaño de la iglesia no importa. Pero nada más hay 10, nada más hay 15, nada más hay 20. Pues ¿cuántos de ellos sinceramente siguen en pos de Dios? Si es necesario, como dice Pablo, es necesario que entre vosotros haya bandos. Piénselo, o sea, y aún si decimos, pues aquí tenemos dos cultos diferentes, un culto en inglés y un culto en español. Pues el idioma en sí nos separa en grupos, bandos, ¿verdad? Pero no, aún de entre esos grupos vemos. Y vemos que cuando hay apóstatas, vendrán. Como dijo ya Pedro y como dijo Judas, vendrán, blasfemarán, proclamarán su carnalidad y lo harán sin temor. Lo harán. Porque la palabra de Dios dice que vendrán. Dice que no hemos de estar sorprendidos porque en los días finales vendrán aquellos que son burladores, que irán tras sus propias pasiones impías. Es asombrante cuántas veces vemos en las Escrituras la realidad del crecimiento de la cizaña entre el trigo. No queremos pensarlo, ¿verdad? No, pero es la verdad. En este mundo en general, porque el contexto de esa parábola de la cizaña y el trigo es el mundo. Pero la aplicación se puede llevar a la familia. La aplicación se puede llevar a cualquier congregación. En cualquier familia hay cristianos verdaderos, trigo, y hay cizaña. La verdad de la cizaña está profetizada con una realidad. La victoria de esta cizaña en ciertas circunstancias, ahí está. Para que veamos quiénes son verdaderos, quiénes no lo son. Pensamos, por ejemplo, en nuestro hermano y nuestra hermana, en nuestro hermano Ray y nuestra hermana Pam, que por más de 10 años estuvieron aquí. Nada más ellos dos y una o dos otras personas. Nadie más. Nadie más. Vinieron una que otra persona. Y luego finalmente vino nuestra hermana Debbie, nuestro hermano Les. Y luego unas otras personas. Y un poco más y luego un poco menos. Pero por un buen tiempo ellos estaban ahí. Dijeron, Señor, si tú quieres que continúe esta congregación, lo harás. Es esa perseverancia. Para continuar aún en medio de una situación donde hay muchos que se van. Siempre junto al lado de aquellos que están obedeciendo. Y el fruto de los que obedecen siempre es la perseverancia. Los que continúan operando en fe. ¿Por qué? Porque lo que hacemos no es para nos, es para adorar al Señor. La iglesia es de Dios. La adoración es de Dios. Nuestra vida es de Dios. Y continuamos demostrando obediencia hasta la sonida de la trompeta. Vamos en pos de una mente alerta y sobria, no emborrachada y embriagada por todos los programas en Netflix y Hulu y YouTube y donde sea, sino con una mente que busca ser transformada por la palabra de Dios. Estos que son los que causan divisiones, no les interesa nada de esto. Pervierten la gracia de nuestro Señor. Como dijo ya
en el versículo 4. Convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Él es soberano sobre nuestra vida. Seguimos. Son aquellos que en el versículo 8 fueron los que, como dice aquí, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Son blasfemadores, son rechazadores de la autoridad. Esta gente que causa división son los mismos que niegan que Cristo es Rey, que Cristo es Señor y que lo que Él dice es. Él es el soberano, Él es el Señor. Lo que dice ha de ser obedecido por los de Él. Pero esta gente prefieren seguir sus propios sueños, mancillar la carne, blasfemar, en ir en contra de las autoridades, o como dice en el versículo 10, más estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. ¿Tienen un tipo de conocimiento? Sí, claro que sí, pero en el análisis final ese conocimiento es carnal, es animal, es bestial. No es el mismo conocimiento que los hijos y las hijas de Dios redimidas tienen, que es un conocimiento de la palabra de Dios dada por el Espíritu de Dios. Causan divisiones en su caminar, causan divisiones en su hablar. Hacen las obras de Caín, como dice en el versículo 11. Han seguido el camino de Caín, buscan el lucro, se lanzan en el error de Balaam, perecieron en la rebelión de Coré. Dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito congregarme, yo soy la iglesia. Le preguntaba a nuestra hermana Pam, hermana, y también a nuestra hermana Isabel la semana pasada. Esta semana a nuestra hermana Pam y la semana pasada a nuestra hermana Isabel. ¿Eres tú la iglesia? Y la respuesta era no. Soy parte de la iglesia. Soy parte de la iglesia. ¿Eres tú la esposa de Cristo? No. Soy parte de la esposa de Cristo. Soy un miembro de la esposa de Cristo. Y decía nuestro hermano, el pastor Aarón, esa era la situación de su mamá. Su mamá decía, yo tengo que irme a la iglesia, hijo. Yo soy la iglesia. No tengo que congregarme con la esposa de Cristo. Yo soy la esposa de Cristo. La diferencia entre estos apóstatas y la mamá de nuestro hermano Aarón es que nuestro hermano Aarón le abrió la Biblia y le dijo, esto es lo que dice la palabra de Dios. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pues exhortándonos y tanto más. Y aparte de eso, dice Cristo, obedecerás mis mandamientos. Y aparte de eso, hay tantos versículos en las epístolas de Pablo que dice que somos miembros de la esposa, miembros del cuerpo de Cristo, pero estos son mundanos. No nada más son los que causan divisiones y lo causan a través de sus doctrinas falsas, los causan a través de decir yo puedo adorar como yo quiera y de mi manera. Están siguiendo la rebelión de Coré. Estudiamos la rebelión de Coré, vimos cómo es que dijo a Moisés, tú has pasado la línea, Moisés, todos nosotros somos santos. Y eso suena muy, muy padre, ¿verdad? Cada una de la gente de Dios es santa. No necesitamos pastores. Todos somos santos. No necesitamos una Biblia como el último y único, la única regla de la fe. Ha sido la misma declaración, la misma rebelión desde Corea hasta nuestros días. Y
la verdad es que Coré tenía una multitud de gente que lo siguió. Caín pudo establecer toda una ciudad que seguía sus pasos. Continúa diciendo que no nada más son los que causan divisiones, sino que son individuos mundanos. Proclaman cristianidad y luego se ponen como mascarilla, una máscara de justicia, pero son simplemente mundanos, son gente que no tienen el espíritu, porque el lenguaje, ¿verdad? En el griego no es nada más que sean mundanos, sino carnales. Son de la carne. ¿Verdad? Y uno piensa, pues cada uno técnicamente tenemos carne, somos carne y también tenemos nuestra alma, ¿verdad? Eso no es de lo que estamos hablando. Eso no es de lo que está hablando Judas aquí. Y no deja para que uno diga, no, es que cuando Judas estaba diciendo que somos de la carne o que somos gente de la carne, no estaba diciendo que no somos de los redimidos de Dios. No, claro que sí, es exactamente lo que está diciendo. Y tenemos este contrasto muchas veces en la palabra de Dios, lo que es natural, lo que es carnal, lo que está muerto en pecados y transgresiones contra Dios, y lo que es redimido, santificado, renovado, regenerado. Vemos, por ejemplo, porque no quiero que piensen por un momento que yo nada más les estoy dando mi propia opinión sin consideración de nada. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Quiero que, si pueden, vean que lo que Judas dice en el versículo 19, que estos son individuos mundanos, es el mismo lenguaje que hombre natural. Individuo mundano, hombre natural, pero obviamente traducido un poco diferente en la lengua español. Hombre natural, hombre carnal. Es la misma cosa, estamos hablando de los mundanos. Se puede decir lo mismo aquí en el versículo 14 del capítulo 2 de 1 Corintios, pero él, y luego ponemos las palabras de Judas aquí, el individuo mundano no acepta las cosas del Espíritu de Dios, ¿verdad? Hace sentido. El individuo mundano no cuaja, no acepta, no entiende, porque para él las cosas de Dios son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Son las cosas más quebrantadoras para nosotros es el ir con amor a alguien de nuestra familia, con todo el amor del mundo, presentar la palabra de Dios y escuchar. No entiendo lo que estás diciendo. Te estoy tratando, pero no lo entiendo. Y tú piensas, pero acabo de explicarlo como lo explicaría a una niña de 4 años. No puedo explicarlo más sencillamente. Es sencillo. Eres pecador, necesitas arrepentirte. Tu única salvación es Jesucristo. No se puede poner más sencillo que eso, ¿verdad? Pero el escuchar, no entiendo. No entiendo. ¿Cómo se hace? No hace sentido para mí. Es ver
me ha tocado a mí ver cara a cara este versículo. El hombre o la mujer mundana, individuo mundano, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No entiende las cosas del Espíritu de Dios. Quédense en 1 Corintios, pero vayan al capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Aquí está hablando Pablo de el cuerpo natural, el cuerpo humano. Y dice, se siembra en un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Estamos hablando de la regeneración y obviamente aquí está hablando también Pablo de la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? ¿Qué muere? Este cuerpo de pecado, ¿verdad? No dejaremos de pecar hasta que moramos. Esa es la verdad de nuestra existencia. Este cuerpo natural, redimido como sea. Vemos una particularidad aquí, ¿verdad? Este cuerpo natural se ha puesto al lado y se resucita un cuerpo espiritual. Es lo que llamamos nosotros el cuerpo glorificado. Nuestra mente no funcionará como ahorita, no operará como ahorita. Ahorita, por nuestra carnalidad, encontramos la obediencia a muchas de las cosas de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios dificultosos. Pedimos auxilio del Señor aún por las cosas más sencillas. Y yo se los digo siendo yo recipiente de las mismas cosas, habiendo yo dicho múltiples veces, más de las que puedo contar, fácilmente más de 100 en los últimos más de 15 años. Señor, por favor, ayúdame a poder leer tu palabra más. Señor, por favor, ayúdame a poder leer. Y eso se supone que es lo más natural, ¿verdad? Pero es difícil. Les dije hace rato, y no sé si alcanzaron a escuchar cómo puse esta oración, ¿verdad? Pero dije, tengo un plan de 90 días que se supone que significa que en 90 días leo toda la Biblia. ¿Qué significó eso? Que obviamente este último año no alcancé. Si hubiera sido así, entonces yo hubiera leído 5 veces en total el último año de la Biblia. No fue así. El gran total fue 3. 2 con el plan de 90 días en 365 y una en el plan de lectura de la iglesia. Porque mi otro plan de lectura es nada más el Nuevo Testamento en armonía. Es una armonía del Nuevo Testamento. No se puede siempre. Pero ¿saben qué? En ese día, cuando venga la resurrección, todo, el adorar será lo más natural para nosotros. El glorificar a Dios será lo más natural, porque el cuerpo que tendremos, la mente que tendremos, pensará conforme a la palabra de Dios. Hay un dicho que ha sido espantoso y honestamente ha sido divisivo en muchas iglesias. Un pastor hace tiempo, ya han habido varios, ¿verdad? Porque siempre no es nada más solo un pastor en toda la historia de la iglesia. Pero un pastor dijo, la mente glorificada puede ver a los que están en el infierno, sean aún la madre y la padre de uno, y podrá decir en esos tiempos, gloria sea a Dios por ejecutar justicia a mi madre y mi padre terrenal.
porque no te obedecieron, porque no doblaron la rodilla, porque no se arrepintieron. Gloria sea tu nombre. Muy fácil decirlo. Imposible genuinamente captarlo de este lado de la tierra. Es muy fácil decir algo, ¿verdad? Pedro tuvo esa experiencia, Señor, hasta la muerte. Aunque todos los demás se abandonen, yo soy el mero mero. Yo nunca lo haré. Ni con un soldado romano cayó. Con una esclava. Por las palabras de una mujer que no tenía nada de poder en ese mundo romano, le falló al Señor. Esto es lo que se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Y lo que vemos aquí es que esta gente, ya regresando a lo que dice Judas aquí, son individuos mundanos, son carnales y finalmente no tienen el Espíritu Santo. No tienen. Son carnal. Natural, no regenerados, categóricamente puestos en el lado de los que no entrarán al reino de Dios. Pero de este otro lado tenemos aquellos que sí lo son, que son el templo del Dios Trino. Aquellos que desprecian su carnalidad, que dicen, ay Señor, de mí, que peco tanto contra ti continuamente, que no hay un día, ni un día desde el día que me redimiste, que te he obedecido. Yo me he puesto a pensar en esa realidad aún de mi propia vida. No pasé ni el mismo día que fui bautizado, el mismo día que tuve la celebración de mi regeneración, y ya estaba pecando contra el Señor. La diferencia es el Redentor. Sigue siguiendo el ejemplo bíblico. Él continúa. Dice, pero vosotros, ¿verdad? Vemos la desesperación de aquellos que son mundanos, que no tienen el Espíritu. Y luego, pero vosotros, ¿qué de vosotros? Pero vosotros, amados, ellos no son. Tenemos que entender esa realidad. Por mucho que queramos, no son amados. Vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. Aquí viene la exhortación. Ustedes, los que son amados, ustedes, los que son redimidos, edifíquense. Edifíquense. ¿Y sabemos cómo nos edificamos? Hay apóstatas y vienen, y hay peligro, pero ustedes edifíquense. Son las mismas palabras o similares a las palabras de Pablo en Hechos capítulo 20, Hechos 20 del versículo 28 al 32. Hechos 20 del 28 al 32, donde dice, dice Pablo, tened cuidado de vosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? Pero vosotros, amados, edificaos. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Noten esto, vendrán de por fuera, vendrán lobos feroces. Conozcan este peligro, hijos, hijas de Dios. Ustedes edifíquense, tengan cuidado de entre ustedes, y un cargo es particular obviamente para los pastores, tengan cuidado de la grey.
porque vendrán lobos de por fuera. Pero ahí no termina el peligro. Continúa el peligro de por fuera y de entre vosotros. Lobos de entre vosotros que no perdonarán el rebaño. No perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos. De entre vosotros mismos se levantarán estos lobos. Algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Noten, ¿qué es lo que están haciendo con aquellos otros hijos o hijas de Dios? Están arrastrándolos tras ellos. Por tanto, iglesia, estad alerta. Recordaos que por 3 años de noche y día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Qué dijo? Por 3 años sin cesar no dejó de ¿qué? Amonestarlos, de decirles, sigan a Cristo, obedezcan a Cristo. No se les olvide que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os comiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Este es lo que encontramos en la totalidad de la palabra de Dios. La edificación de la gente de Dios, edificándose. Igual como empezó. Ustedes, vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. Es muy similar a lo que dijo Pedro en Primera de Pedro 2, del 1 al 5. ¿Qué dijo? Por tanto, desechando toda malicia. ¿Cómo nos edificamos? ¿Cómo vamos a perseverar, hermanos y hermanas? ¿Cómo lo podemos hacer? Echen a un lado, desechen toda malicia. Desechen todo engaño, desechen hipocresías, desechen envidias, desechen toda difamación. En lugar de eso, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿Has probado que el Dios es bueno? ¿Sabes tú que eres redimido? Entonces crece. Sé sediento de lo único que puede edificarte, la palabra de Dios. Y viniendo a Él como a una piedra desechada por los hombres, pero escogida, preciosa, delante de Dios. También vosotros como piedras vivas, sed edificaos como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Son las mismas, el mismo mensaje que tenemos en Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, el versículo 26 al 33. Noten la instrucción que tenemos. ¿Qué hay de hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís cada cual aporta salmo, enseñanza, revelación, lengua, su interpretación, que todo se haga para edificación. Obviamente sabemos que en nuestros días no hay lenguas, no hay glosolalia como había en ese tiempo. Fue dado para la edificación, para
confirmar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice? En que todo se haga para edificación. Leemos juntos la Biblia para la edificación. Tenemos esta clase y el catequismo para edificación. Tenemos tiempo después del culto para preguntas para edificación. Continúa aquí Pablo dando instrucción a la iglesia de Corintio. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que no uno interprete. No se permitía las ridiculeces que vemos ahora en las iglesias carismáticas, donde todos de repente todos al mismo tiempo y es puro caos. No. Pablo dice, Dios es un Dios de orden, y lo que van a hacer 2 o 3, a lo más 3 por turno, uno a la vez, y siempre tiene que haber un intérprete. Si no hay intérprete, continúa, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Estás en la iglesia y puedes hablar inglés, pero todos los demás hablan español. Estás en la iglesia y sprechen Sie Deutsch. Das ist gut. Es bueno, ¿verdad? Está bien, sabes el alemán, pero eso ¿para qué le sirve a los demás? Si quiere parar uno y decir en alemán, tengo un mensaje de Dios. Ich habe Sie, right? ¿Verdad? ¿Correcto? Zwei, gut. Todos los lenguajes, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve? Spasiba, si queremos decirlo en ruso. Shukran. Pero ¿de qué sirve? Tengo la palabra aquí, pero si les estoy leyendo una Biblia en alemán, no va a ser para edificación. Continúa diciendo que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien, que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Todas las instrucciones, ¿verdad? Quería pasar del versículo 33 para que veamos cómo continúa y expande esta información. Dice, ok, tenemos los profetas. ¿Por qué estaban los profetas? Pues en ese tiempo el resto de lo que tenemos nosotros como el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Obviamente no tenían 2 de Corintios, ¿verdad? Porque esta era la primera epístola, la primera carta a los de Corintios. Dice, aquí hay hombres de Dios y el Espíritu de Dios está obrando ahorita en Corintio para confirmar la verdad de la palabra. Así que si el Espíritu está guiando a uno, no se pongan a pelear. Ah, no, es que yo sé mejor. No, el Espíritu me está hablando a mí. Dios es un Dios de orden. Todo para edificar, todo para ayudar. Es lo mismo, y no lo alcanzaremos a leer, pero es lo mismo que encontramos en Efesios 4, si quieren escribir Efesios 4, del 11 al 16, con el mismo mensaje. Ir en pos de la madurez en Cristo, el evitar ser como los débiles, que son llevados con cualquier viento de doctrina. Noten, el medio para la edificación, la predicación de la palabra de Dios por hombres santos que van en pos de la justicia.
la aplicación de esa palabra del uno al otro, en amor, en exhortación, en admonición, para que todos vayan madurando, vayan creciendo, vayan en pos de esa perfección que solo se alcanza a través de la meditación en las verdades edificadoras de la palabra de Dios. Continuaremos la próxima semana orando en el Espíritu Santo. Estamos un poco en edificarnos, cómo nos edificamos con la palabra de Dios, nos edificamos echando afuera todas cosas malvadas, todo aquel que no nos ayuda a ser edificados, y continuaremos viendo cómo es el orar en el Espíritu Santo y obviamente la diferencia a lo que dicen los carismáticos en nuestro día. Terminamos con las palabras de Pablo en 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, ya de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Toda la gente de Dios dice